Bienvenidos a Talent Geek Podcast, donde exploraremos las fronteras del conocimiento en el fascinante mundo de la educación y los recursos humanos. Soy Andrea Vargas, tu host en este episodio. El día de hoy hablaremos sobre el Employee Value Proposition. Para este gran tema tenemos una invitada muy especial, Brenda Vázquez. Les platico un poquito más sobre Brenda. Brenda es profesional de recursos humanos con más de 15 años de experiencia en áreas como People, Talent Management, Cultura y Talent Acquisition. Bueno, pues muchísimas gracias, Brenda, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy contenta de estar aquí, muy contenta de verte y muy bendecida. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues entrando a la primera pregunta, platíquenos qué es exactamente el Employee Value Proposition y por qué es tan importante. Mira, el Employee Value Proposition son las siglas que se utilizan en inglés. En español es justamente la propuesta de valor que una empresa tiene para sus empleados. Básicamente eso. Es sumamente importante y creo que no todas las empresas saben y conocen y lo emplean de la manera correcta, porque es lo que hace una empresa atractiva, es lo que hace que una empresa genere credibilidad ante los empleados actuales y ante los empleados potenciales. El Employee Value Proposition lo que hace es como esta estrategia que nos ayuda también a ser un diferenciador con las compañías con las que podemos ser competencia en cuestión de empleabilidad. Okay. Vos en esta guerra de talento que existe, ¿verdad? En esta guerra de talento que existe, para mí es un diferenciador clave cuando una compañía lo tiene bien aplicado versus una compañía que no lo tiene bien aplicado. Ok, ¿y cuál sería la principal diferencia entre Employee Value Proposition y una marca empleadora? O sea, ¿cuál es la principal diferencia entre esas dos? Porque parecen un poco lo mismo, ¿no? Y sabes que me encanta la pregunta que haces, porque creo que justamente mucha gente lo confunde. Employee Value Proposition es una parte de la marca empleadora. La marca empleadora es algo que por default todas las empresas tienen, porque al final del día, cuando hablamos de alguna empresa, tú por lo que has escuchado, por lo que has leído, por lo que sea, tienes una referencia de una compañía. Entonces, una marca empleadora es cuando tú dices, híjole, en esa empresa creo que trabajan mucho, los negrean, en esa empresa he escuchado que los desarrollan muy bien, en esa empresa. Entonces, incluso hasta los productos de la misma compañía te dan o hace que tú puedas tener una idea de una compañía y de la marca empleadora que tiene esta compañía. Eso es una marca empleadora, todo el mundo la tiene. Y justamente el EVP es el centro de esta marca empleadora. Es la estrategia que se tiene detrás de la marca empleadora. Entonces, si te das cuenta, es una diferencia como muy clara porque justo el EVP es lo que genera la identidad, la lealtad y la retención cuando es bien aplicada y cuando se tiene una estrategia de Employee Value Proposition. Súper interesante. Y volviendo al EVP, ¿cuáles son estos elementos clave que lo componen? O sea, ¿qué tiene que tener para hacer un checklist y decir, bueno, en mi empresa sí lo tenemos o no lo tenemos? ¿Cuáles son esos elementos para que las empresas puedan identificar y desarrollar su estrategia? Yo creo que justamente es la conciencia que tiene que tener una empresa para considerar 3 elementos clave. El primer elemento es la imagen externa, que cualquier empresa o que tú como compañía sepas perfectamente qué es lo que se dice de ti afuera, qué es lo que la gente piensa de ti, cuál es la percepción que tienen de ti. Punto número 2, ¿cuál es la identidad interna? ¿Qué es lo que se dice de ti con los empleados que actualmente tienes? ¿Cuál es el pensamiento que tienen? ¿Qué es lo que sí les está gustando? ¿Qué es lo que no les está gustando? ¿Qué es lo que se tendrá que mejorar? Como punto número 3, entender cuáles son las preferencias actuales que hace que una empresa sea el empleador ideal. Estas preferencias pueden ser diversas, pueden hablar de desarrollo, puede hablar de flexibilidad, se puede hablar de estabilidad. Son muchos factores que tú tendrás que revisar cuáles son los que la gente que tú quieres contratar está valorando. Lo importante es que tú puedas correlacionar estas 3 variables. ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Es real o no es real? Es decir, piensan que somos una empresa workaholic,
los internos piensan eso, si lo piensan externamente y si lo piensan internamente, entonces es una realidad que tiene mi compañía. Y el tercer punto sería correlacionar, la gente está valorando este desarrollo y nosotros no lo tenemos, entonces es algo que tenemos que trabajar, que lo tenemos que desarrollar para que sea una realidad interna y que posteriormente se pueda comunicar para que también sea una realidad externa y sea parte del diferenciador que yo pueda tener como compañía. Otro ejemplo, flexibilidad. Afuera se piensa que soy flexible o no soy flexible, internamente soy flexible o no soy flexible, en cuestión de horarios, en cuestión de días que tienes que ir a la oficina, etcétera. ¿Cómo construyes y cómo trabajas para que sea una realidad interna y después se pueda comunicar externamente? Súper. Una pregunta antes de pasar al siguiente tema. ¿Cómo sugieres que la empresa haga, o sea, cómo sabes qué piensan externamente, internamente, o sea, por medio de encuestas breves, o sea, cuál sería como tu recomendación para conocer esta información tan importante? ¿Qué es lo más efectivo? Hay muchas formas. Yo te diría que hay empresas dedicadas a esto. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Universum, que justamente entrevista a jóvenes, te hace como 2, 3 preguntas de cuál es la empresa donde te gustaría trabajar idealmente. Te hace como ciertas preguntas sin darte nombres de empresas. Y entonces tú como compañía ya sabes después cuando sale el resultado en qué parte del ranking estás. También puede ser con social listening, identificar qué es lo que dicen de ti en redes sociales. Y la otra es quizá contratar a alguna empresa de insights que pueda hacer encuestas externas para hablar y para que la gente pueda expresar qué es lo ya has escuchado de X empresa, que sería la tuya, qué es lo que has escuchado, te gusta, no te gusta, se te hace atractiva para trabajar, sí, no. Esa es una forma en donde puedes saber qué es lo que piensa la gente externamente de ti. Internamente, pues son encuestas que tú puedes hacer en general. Muchas empresas tienen encuestas de clima organizacional o también se pueden hacer como encuestas random, se pueden hacer focus groups en donde tú identifiques cómo estás en ciertos rubros como muy puntuales, básicamente. Súper, perfectísimo. Bueno, ¿y cuál es el papel del Employee Value Proposition en la atracción y retención de talento en lo que hablábamos de este mercado laboral tan competitivo y en esta guerra de talento? Yo te diría que es crucial porque al final del día ya tenemos varios años que tú como compañía, no es que tú estés seleccionando al candidato, también la gente te selecciona como compañía. Entonces, no sé si te ha pasado y seguramente a mucha gente le ha pasado que estás scrolleando buscando vacantes, ¿no? Y te sale de alguna X compañía que aparentemente tú podrías cubrir con el perfil y dices, híjole, escucho X o Y cosa a esta compañía, no quiero aplicar, no compagina con mis valores o que dices, muero por trabajar en esta compañía. Entonces hay gente que hace todo por intentar ser parte de esa compañía, ¿no? Ese es el punto número 1 como para poder atraer, porque entonces tú como compañía, si eres una compañía que está bien posicionada, puedes darte el lujo de tener ciertos filtros o más filtros para poder tener a la mejor, a las personas más calificadas para que puedan ingresar, ¿no? Entonces creo que es un punto crucial. Y en cuestión de retención, pues cuando tú estás trabajando en estas verdades internas, oye, la gente está valorando flexibilidad, no tengo flexibilidad, voy a trabajar para tener mayor flexibilidad o mayor desarrollo o etcétera, pues al final estás trabajando por la gente interna y la gente lo valora y se forma parte de la cosa, va formando parte de la cultura. Entonces creo que al final eso es lo que genera una retención y un agradecimiento por la gente que está dentro de. ¿Y cómo puede, o sea, es verdad que aunque no tengas una estrategia, pues puede existir una marca empleadora, como tú decías al principio, puede existir ya inclusive el Employee Value Proposition, pero ¿cómo puede evaluar una empresa su efectividad en caso de que esté haciendo una estrategia o en caso de que vaya empezando, ¿no? Era justo como te decía, a ver,
¿Cómo saber si estoy siendo exitoso con mi Employee Value Proposition? Quiero mayor flexibilidad. La gente afuera está valorando flexibilidad. Yo empiezo a hacer estrategias de flexibilidad internas. Horarios, lugares flexibles para trabajar, horarios flexibles, diferentes cosas que abonen a esa flexibilidad. Y después tengo que ver si externamente la gente ya está identificando que somos una empresa flexible. Entonces, si ya en este ecosistema internamente hay una verdad interna, externamente ya se sabe de esta verdad interna, entonces el Employee Value Proposition está cumpliendo su propósito porque vamos encaminados hacia lo que queremos. Claro. Y también con estas encuestas que te decía, o sea, como la de Universum Social Listening, ¿no? O sea, que también te ayudan como a validar esta parte. ¿Y tú crees que eso internamente afecte al compromiso y la satisfacción de los colaboradores? O sea, aunque se trabaje más, por así decirlo, en un porcentaje mayor hacia los externos, ¿crees que afecte internamente para que la gente, digo, hablamos de la retención, pero específicamente el compromiso y la satisfacción? Sí, porque justo en la primera pregunta que tú me hacías sobre cuál es la diferencia entre marca empleadora e EVP, hay mucha gente que piensa que EVP es simplemente comunicar. Entonces solo comunican externamente cuando no están validando si internamente es una realidad y si es una verdad interna. En donde al final del día tú como empresa no te muestras una empresa real, una empresa que genere confianza, porque te pueden decir, oye, somos muy cool, y tú como persona puedes decir, oye, yo conozco a personas que han trabajado ahí, o he escuchado esto, o he entrevistado gente y me ha dicho que no, ¿no? O sea, que es jerárquico, que no es divertido, que son muy protocolarios. Entonces, eso hace que no haya como una conexión real y que tú no confíes, tú sabes otra realidad. Entonces, cuando tienes todo como armónicamente conectado, al final eso genera una satisfacción porque se está trabajando internamente por ese bien común. Entonces, no es solo comunicar. Todo lo que comuniques tiene que ser una realidad interna. Si no, no es una estrategia correcta de Employee Value Proposition. Sí, está súper interesante porque es mucho más de lo que parece, ¿no? Sí. Y por eso te digo, o sea, hay cosas que internamente tienes que identificar. A ver, ¿somos flexibles? Sí, check. Entonces, esto lo podemos comunicar porque somos flexibles, porque la gente nos ve flexibles y lo podemos comunicar. Desarrollo de gente, internamente no están viendo que estamos desarrollando a la gente, entonces tenemos que ser más agresivos, comunicar más internamente cómo estamos desarrollando a la gente para que pueda ser una realidad externa. Entonces, son como que los pasos, no es solo comunicar random. Ok, perfectísimo, Brenda. Y como última pregunta, ¿qué consejos prácticos nos podrías brindar para cualquier empresa que esté empezando o esté desarrollando su estrategia de Employee Value Proposition? Yo te diría que lo primero es entender cómo estás y entender hacia dónde quieres llegar y qué es lo que quieres visualizar para tu compañía. Y a partir de eso generar las estrategias siempre para que sean una realidad interna y que van a hacer sentido con todo lo que vayas a comunicar. Muy bien, perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Brenda. Está súper interesante este tema. Yo creo que es el boom ahorita que las empresas tenemos que trabajar en ver cómo, pues lo más importante es atraer y retener a nuestro talento, sobre todo en como comentábamos en la guerra de talento. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que podamos hablar de otro tema pronto. Y muchas gracias por tu tiempo. Que tengas bonito día. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Gracias.